A este curso que tiene un título muy pomposo. Desde ya perdonen si tiro algún argentinismo o pronuncio la Y como la pronunciamos nosotros. Les decía que tiene un curso, un nombre, un título muy pomposo, del cual me intriga mucho saber qué pensaron o por qué se notaron. De ahí lo titulamos El misterio de la muerte, dos puntos y pregunta, ¿un asunto político? Es un título que pretende ser bastante preciso respecto de lo que yo quiero compartirles, que es la muerte en la teoría política o en el pensamiento político contemporáneo. No solamente una manera de leer la política, sino una manera de leer la relación entre muerte y política. Intuyo que si vinieron acá, por lo tanto, les interesa o bien la muerte o bien la política, o en el mejor de los casos, como a mí, la relación entre ambas, ¿no? Pero decir que entre la muerte y la política hay una relación no es decir mucho o es decir demasiado de antemano, en el sentido de que todos aquí, seguramente, y todas, tenemos una cierta precomprensión de cómo se vinculan la muerte y la política. De modo que yo, leyendo ese formulario de Google Sheet, de Drive, que se me generaba a partir de sus respuestas, me generaba mucha inquietud pensar en la multiplicidad de fronteras que había entre las distancias que nos separan a todos y a todas nosotras, empezando por el hecho no solo de que yo soy argentino, sino de que ustedes estudian casi todos y casi todas disciplinas diferentes. Hay un texto en el que nos vamos a detener la última sesión, que es un texto del filósofo francés Jacques Derrida, que se llama Aporías, que insiste en que pensar en la muerte es pensar en la cuestión de las fronteras, y insiste en tres fronteras que justo se ponían de manifiesto, ¿no? en las cosas que ustedes tenían que responder para poder inscribirse aquí. Hay una frontera antropológico-cultural que tiene que ver con la geografía, con el territorio, con las naciones. Había una persona de Valencia, había personas del Estado de México, seguramente haya personas de otros estados del país, y yo mismo soy argentino, ¿no? Hay otra frontera que tenía que ver con las disciplinas, con la frontera disciplinar, entre lo que significa pensar a la muerte a partir de la antropología, de la psicología, pensarla a partir de la pedagogía, pensarla a partir de la geografía. Y hay una tercera frontera, que es una frontera conceptual. Cuando ustedes ahí respondían por qué se escribieron, algunos decían, y algunas decían, me interesa el fenómeno de la muerte. Otros decían, me interesa el problema de la muerte. Otros decían, me interesa la muerte. Otros decían, me interesa el misterio de la muerte. Esos conceptos determinan una forma de pensar el problema, en un sentido que parece ya muy enigmático, pero que vamos a intentar desentrañar. ¿Por qué vincular la muerte con estas tres fronteras? Con la frontera de los conceptos, con la frontera de las disciplinas y con las fronteras territoriales, si ustedes quieren, o las fronteras culturales. Porque de cierto modo la muerte es aquello que no conoce frontera, ¿no? O sea, donde no se muere, ¿no? Para decirlo muy tontamente, la muerte toca la puerta del problema que en filosofía le llamamos la universalidad desde el principio, ¿no? Para decirlo de otro modo, y lo voy a decir muy simplemente para no dar tantos rodeos ahora, pero es la cuestión que nos convoca. ¿Es lo mismo morir como argentino o como mexicana? ¿Es lo mismo morir como varón o como mujer? Si decimos que la muerte no tiene fronteras, quiere decir que la muerte de cierto modo sobrepasa esas determinaciones. Que en el momento en el que te morís, no te morís ni como mujer ni como varón. No te morís ni como argentino ni como mexicano, ¿no? Esas fronteras las vamos a intentar establecer y al mismo tiempo socavar nosotros mismos. Y establecerlas es importante, ya vamos a ver por qué. Establecer esas fronteras, o mejor dicho, decir que la muerte no tiene frontera respecto de esas tres fronteras que les acabo de proponer y que retoma Derrida en ese texto que les mencioné,
es intentar apuntar a la muerte como una cuestión, vamos a llamar como un misterio, así le vamos a llamar acá, que está más allá de todas las problematizaciones que se pueden vincular con esas tres fronteras. Es decir, la antropología hace un tipo de problematización sobre la muerte. La historia problematiza y ha problematizado la muerte de una manera. En México la muerte se constituye como problema de manera distinta que en Argentina. Bueno, nosotros vamos a establecer, lo digo desde ya, una diferencia entre problema y misterio. Vamos a intentar pensar las problematizaciones de la muerte, pero vamos a decir, ojo, cuidado, porque también la muerte se puede ser pensada como misterio. Pero para volver al principio e ir a un punto más básico, ¿no? El título del curso pregunta muy atrevidamente, ¿el misterio de la muerte es un asunto político? Si hubiera sabido que nos estaban filmando, me traía una botella un poco más fancy, o menos, no sé. Yo intuyo, no puedo evitar el bien, yo intuyo que la mayoría, por no decir todos los que estamos acá, tenderíamos a responder categóricamente que sí, que la muerte es un asunto político. ¿Cómo podría no serlo, no? ¿Cómo podría no serlo si estamos en 2025 y hemos atravesado el siglo XX, que fue un siglo de catástrofes a nivel mundial, ¿no? De guerras, de una cierta armamentística nuclear, de las bombas atómicas, pero también de los genocidios, de las dictaduras latinoamericanas? Si hay un ciclo que mostró que muerte y política son asuntos que nunca van separados, es el siglo XX. Por no decir nuestra propia contemporaneidad o hoy mismo, ¿no? O actualidad. Podríamos hablar también del terrorismo, ¿no? Ya vamos a ver que hay un conjunto de textos que a partir del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, por ejemplo los textos de Butler, empezaron a problematizar la relación entre muerte y política. Porque el territorio que se creía más seguro y más protegido respecto de la posibilidad de ser atravesado por una forma de la muerte violenta, de repente no se le estallan dos rascacielos y se mueren cientos y miles de personas. Cuando nosotros contestamos que la muerte, contestamos que sí, categóricamente, que la muerte es un asunto político, yo les sugiero que pensemos que ahí estamos presuponiendo un modo de pensar esa relación. Estamos presuponiendo por lo menos tres cosas: un concepto de la muerte o una idea de la muerte, un concepto de la política y un modo de vincularlas. Y cuando decimos sí, obviamente que la muerte es un asunto político porque pasó la Shoah, ¿no? Los campos de concentración, ¿no? Porque los estados hacen morir y dejan vivir diferencialmente a ciertos sectores de la población, o porque hay personas, como dice Judith Butler, ¿no? Esta filósofa norteamericana, cuyas vidas son más dignas, son consideradas en una sociedad más dignas de ser lloradas, ¿no? Y otras personas menos, o se hacen duelos públicos por ciertas personas y otras muertes que no se tienen en cuenta, ¿no? Cuando decimos eso, muchas veces no solo estamos pensando en una problematización de la muerte en el sentido que vamos a intentar establecer, sino que estamos suponiendo que la muerte es un instrumento de la política, que la muerte es un elemento que está adentro de la política, ¿no? Y si ustedes quieren, de la comunidad política, ¿no? Esto, voy a usar estos pizarrones que no sé dónde conviene usarlos para que lo vean todos, creo que ninguno. Para ponerlo muy tontamente, la comunidad política sería esto, comunidad política, y la muerte sería un elemento más, que se puede, por lo tanto, problematizar. Se puede hacer una historia de ella, se puede hacer una antropología de ella, etc., ¿no? Aquí podríamos tener otras cuestiones, ¿no? Voy a poner otro existencial, ¿no? El amor, para no poner directamente las famosas esferas de sentido, como hablamos en la sociología, ¿no? El arte, la política misma como una esfera separada de la acción, si ustedes quieren, incluso la cultura como una esfera separada de la economía, etc., ¿no? Solemos pensar la relación entre muerte y política desde una perspectiva instrumental. La muerte es un instrumento de la política, o si ustedes quieren, una mediación de la política. Está la política y entre los elementos que podemos analizar de la política está la muerte. Bien.
Decimos entonces que la muerte es política porque no se muere del mismo modo en una cultura o en otra. Decimos que no se hace el duelo, no hay los mismos ritos funerarios en Estados Unidos o en México, ¿no? A mí cada vez que yo me venía acá a México a hacer el postdoc, la gente me decía, qué bueno, a vos que te interesa la muerte, que te vayas a México, ¿no? Porque ahí a la gente le interesa mucho. El otro día le dije a una colega, sí, estoy muy contento porque al curso de muerte política se inscribieron 20 personas. Y me contestó algo muy curioso, me dijo, sí, es que en México, sobre todo aquí en México, a la gente le importa mucho. Es evidente que es verdad, pero al mismo tiempo podría haber contestado, como vamos a ver que contesta Ernst Becker en un texto que vamos a analizar al final de la sesión de hoy, podría haber contestado, sí, claro, se anotaron 20 porque la muerte es el problema universal. Es decir, podría también haber contestado eso, ¿no? Es el problema humano por excelencia. Lo que quiero decir con esto es que mi colega, al igual que todos nosotros, tenemos una precomprensión muy rápida o una tendencia a situar a la muerte como algo que está mediatizado por la cultura, para decir algo con lo cual nadie de acá estaría en desacuerdo, seguramente no. De modo que voy a apresurarme a decir una de las conclusiones o una de las maneras en las que quisiera decepcionarlos y decepcionarlas a todos ustedes. Hay un punto en el que vamos a tener que sostener que no hay una política de la muerte y que la muerte no es un asunto político. Como vamos a ver en un momento, les voy a traer un ejemplo argentino, pero muy interesante para pensar esto. Uno podría pensarlo con la muerte individual, ¿no? La muerte de cada uno y de cada una. El momento el instante mortal de nuestras muertes, ¿no? Es un asunto político, es una gran cuestión. Es decir, ¿puede la política, entendámosla por ahora como la entendamos, darle sentido a ese momento en el que morimos? Ahora en un momento vamos a retomar eso. Pero lo que ya les anticipé es que yo, o lo que pueden ya deducir a partir de todo lo que dije, es que yo creo que hay una tendencia contemporánea que no es solo del sentido común de los estudiantes de ciencias sociales y humanidades por lo menos, sino que es una tendencia teórica contemporánea, es una tendencia teórico-política a pensar a la muerte como un problema, subrayo, problema político, ¿no? Y ahí nosotros conocemos o intuimos grandes problematizaciones de la muerte que ya un poco he mencionado con los ejemplos, ¿no? Muchos conocerán la biopolítica de Foucault y de todos sus seguidores, la necropolítica, que es una continuación que, como también veremos, inauguró Bembe, ¿no? En 2003, o el giro afectivo, el famoso giro afectivo que lo componen, sobre todo en el mundo anglosajón, filósofas y filósofos o teóricos y teóricas como Brian Massumi, Judith Butler Saramed y Laurent Berland, ¿no? La clase que viene nos vamos a detener sobre estas problematizaciones de la muerte. Bien, les voy a proponer también la clase que viene en más detalle una distinción entre problema y misterio. ¿Qué es un problema? ¿Qué significa que la muerte sea un problema? Hay un filósofo que se llama Yankelevich que retoma a otro filósofo, pero no importa ahora, que distingue entre problema y misterio. El problema es lo que está o lo que es susceptible de convertirse en un objeto, es lo que está frente a mí. Él dice, está en la zona de la luz. El problema lo puedo mirar y yo estar afuera de él y puedo examinarlo, cuantificarlo. Puedo decir algo como si yo no tuviera nada que ver, para decirlo tontamente, ¿no? El problema es medible y, como les decía, instrumentalizable, ¿no? Por eso yo considero que estas perspectivas, que igual se llaman explícitamente problematizaciones, porque ese es un término de Foucault, que es la que heredan todas estas tendencias que les acabo de mencionar, pero pues les decía, por eso considero que estas perspectivas pueden situarse al interior de una mirada de la muerte, de una mirada de cierta instrumentalización de la muerte, ¿no? Bien, el problema tiene una historia, por lo tanto, en la medida en que se constituye como objeto, tiene una historia que puede delimitarse, ¿no? La historia de sus modulaciones, la historia de sus determinaciones. Por lo tanto, les digo, insisto una vez más, adherimos de antemano a una manera de pensar a la muerte como un objeto de la historia, como un instrumento del poder, a una muerte ligada a los modos del morir
y de los modos del duelar también, que tienen que ver con la cultura en la cual cada uno vive, cada una viva o estudie también, ¿no? O investigue sobre esa cultura. Y sin embargo yo creo que si se anotaron a este humilde curso de 6 sesiones es porque les interesa la muerte más allá de estas problematizaciones, es decir, en la medida en que podríamos a esta perspectiva problematizadora de la muerte preguntarle, incluso desde un punto de vista, si ustedes quieren, más cotidiano en el mejor de los sentidos, ¿qué lugar queda cuando uno hace una problematización, lo voy a decir directamente, biopolítica, necropolítica, o respecto de los afectos, por ejemplo, o cualquier otra que encontremos, qué lugar queda o qué lugar ocupa en esos estudios la reflexión, en esos estudios sobre la relación entre muerte y política para el momento de la sustracción del sentido? Digo, en el sentido de que la muerte, si hay algo que pone de manifiesto, es el problema del sentido, el problema del que el que se va para siempre, ¿no? O qué lugar queda entonces para una dimensión que vamos a llamar cósmica de la muerte, para el momento de la aniquilación absoluta o de la negatividad absoluta, ¿no? Como decimos en filosofía. Para la pregunta por la fuerza tremenda que tiene la muerte, para su radicalidad, ¿no? Un filósofo argentino dice la muerte como dato radical. Es un dato radical precisamente en el sentido que les decía, ¿no? De cierta manera hasta podría poner en cuestión nuestra condición genérica. Uno no muere como varón, ¿no? O al menos podríamos preguntarlo, ¿no? Entonces, ¿puede, esta es un poco la pregunta que a mí me interesa, ¿puede el sentido de una historia o de una cultura determinar, incluso cuando esa historia se considere como el dominio de unos sobre otros, como una cierta estafa, que es lo que es la historia, sin duda, puede de cierta manera reducir la negatividad absoluta de la muerte, ¿no? Cancelar esa dimensión que les propongo, llamemos misteriosa? Si tomáramos en cuenta esa dimensión misteriosa, ¿podría constituirse la muerte como asunto político o ya pasaría a ser algo que debería ser estudiado por los teólogos, por la mística, por la religión en general, por ejemplo, ¿no? Si dijimos que el problema estaba enfrente de nosotros, ante nosotros, como algo que está en la plena luz del día, que podemos medir, que está fuera de nosotros, el misterio, dice Yankelevich, en realidad lo dice Gabriel Marcel en 1932, es un filósofo francés que escribe unos diarios que se llaman diarios metafísicos, pero Yankelevich lo retoma para pensar la muerte. En el misterio, por el contrario, estoy adentro, o mejor dicho, el misterio erosiona la distinción, la frontera entre el adentro y el afuera. En el misterio estoy en la zona de oscuridad, es como estar adentro del océano, ¿no? Esta pregunta medio tonta que a veces se hace si los peces saben que están adentro del agua, ¿no? De modo que podemos pensar en la muerte, porque podemos sacar la cabeza por arriba de las olas y mirar para abajo y darnos cuenta que estamos envueltos en la oscuridad absoluta del misterio de la muerte. Pero aún cuando saquemos la cabeza seguimos inmersos. Eso es un poco el chiste del misterio. Es imposible estar afuera de él, ¿no? O lo pone un poco más lindo un filósofo norteamericano que se llama James Card, en Muerte y Existencia, en una cita que quisiera permitirme leerles. Dice Card, a propósito de la muerte como un misterio: no importa cuán claro y cabal sea el resto de nuestra autocomprensión, la incomprensibilidad de la muerte, o sea, la imposibilidad de explicar a la muerte, permanecerá replegada en su propio interior, en el propio interior de nuestra autocomprensión, royendo silenciosamente cada una de nuestras certezas. Todo conocimiento, ya sea sobre el mundo o sobre nosotros mismos, contiene en su interior un misterio inextinguible. No importa cuán maravillosamente hayamos podido construir nuestros esquemas de pensamiento, es un hecho que cada uno de nosotros se desvanecerá en la oscuridad final junto con su propio pensamiento. Entonces, bueno, ¿qué relación, para decirlo rápidamente, ¿no?, se puede establecer entre muerte y política si uno asume esta perspectiva del misterio? Insisto que recién les pregunté, quizás habría que decir que no, dejémoselo a los teólogos, ¿no? Yo quiero responder que sí, que se puede pensar la relación entre muerte y política a partir de una perspectiva del misterio, y para eso les voy a proponer una hipótesis general, que como todos ustedes y todas ustedes saben, una hipótesis es un modo de responder a esa pregunta: ¿cómo pensar la relación entre muerte y política desde una perspectiva que esté más allá de la perspectiva problemática que les acabo de mencionar?
Esa hipótesis general, que se la voy a enunciar en 10 segundos, uno la puede encontrar o la vamos a encontrar en 5 o 6 subhipótesis o en 5 o 6 textos que van a responder a su vez a esa pregunta de modos distintos. Pero la hipótesis general es la siguiente. A ver si voy a intentar usar el pizarrón para que haya más claridad. Muerte y política son, les propongo, mejor dicho, la muerte y la política simultáneamente se copertenecen y al mismo tiempo son irreductibles entre sí. Vamos a poner, pensando, tendría que usar los dos, ¿no? Así van viendo de un lado de esto. Muerte y política son o tienen una relación de copertenencia, y de mutua irreductibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? No es tan difícil como parece. Que se copertenecen o que se coimplican significa básicamente que no hay política sin muerte. Ustedes podrían contestarme rápidamente, sin escuchar lo que tengo para decir, que no, que sí hay la posibilidad de imaginar una utopía en la cual no haya muerte, ¿no? Podemos imaginar un mundo ideal con una paz pura, una solidaridad absoluta, sin una pulsión de muerte freudiana, que como saben el psicoanálisis indica que hay una pulsión irrenunciable de todos nosotros como sujetos, que es la pulsión de muerte. Podemos imaginar que hay un sistema social que logra trascender eso. Podemos pensar que hay un sistema social que no sacrifica ni animales ni humanos, si ustedes quieren, o si por lo menos a humanos. Pero desde la posición teórica que yo asumo, la muerte permanece siempre como el horizonte último, así es donde hay política. Es la posición de diversos pensadores, entre los que se encuentra Carl Schmitt, ¿no? Que dice, bueno, perfecto, hay política muchas veces cuando se suspende la guerra. Voy a intentar ponerlo en términos más coloquiales. Pero el horizonte último de dar muerte al enemigo es lo que constituye la política. No quiere decir que nos estemos matando todo el tiempo. Incluso en los momentos de paz, para que haya política, hay un horizonte de la posibilidad de dar muerte. Vamos a ver que en uno de los textos que es fascinante, es de un filósofo argentino, permítanme incluir un argentino en el programa, que se llama Eduardo Rinesi, que se llama Política y Tragedia, y dice, bueno, piensa la política a partir de la tragedia, porque como vamos a ver, el conflicto es una dimensión irrenunciable de la política. Hay miradas de la política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aquí, yo estudié en las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hay miradas sobre la política que son miradas administrativas sobre la política, que piensan que la política es simplemente la administración de lo dado. Bueno, aquí no vamos a seguir esas miradas, vamos a pensar que la política tiene que ver con el conflicto. Y en la medida en que tiene que ver con el conflicto, no puede sustraerse del horizonte de la muerte, no solamente como asesinato, como la posibilidad de dar muerte al enemigo, sino por el sentido más obvio en que también pensamos nosotros que la política se constituye o que las comunidades políticas suponen un cierto modo de dar muerte y de morir, ¿no? Pero hasta acá explicamos la copertenencia. No hay política sin muerte, y podríamos decir, por supuesto, también no es lo mismo morir en una comunidad política o en otra. Pero dije que también que son, o les propongo que son irreductibles entre sí, y esto quiere decir que justamente hay un resto del misterio de la muerte que persiste siempre más allá de las coordenadas políticas que pretenden explicarlo. Podemos intentar pensar a la muerte políticamente, y es lo que vamos a intentar hacer. Pero en tanto misterio, en la definición que les acabo de dar un poco rápidamente, la muerte se sustrae a ser explicada en su totalidad por la política, ¿no? Les decía que les iba a dar un ejemplo de Argentina. Les pregunté si la muerte propia era una instancia política. Insisto que uno puede responder rápidamente que sí, pero les propongo que no lo hagan. Les propongo que intenten pensar ese momento terrible de la muerte de un sujeto que es evidente que tiene algo de desafío al círculo de sentido de la cultura, de la política, ¿no? Entre otras cosas, pues es inexplicable, ¿no? Es inexplicable. No solo la muerte, sino el hecho de morir. La sed que da a hablar es una cosa de locos. Bueno. Les dije que les iba a dar un ejemplo de Argentina. No sé si
conocen, no hace falta que lo conozca para entender el ejemplo, pero la lucha armada en los 70 en Argentina y el terrorismo de Estado, un grupo armado que se llamaba Montoneros, que era un grupo de izquierda, fue sistemáticamente secuestrado y torturado en el marco de un conflicto armado, pero de un conflicto desigual entre el Estado y un grupo militante armado. Y ellos tenían una suerte de solución al problema de que si te agarraban, te torturaban, te metían en un infierno de tortura y exterminio, te tiraban al mar drogado, y eso sin contar que te torturaban para delatar a tus compañeros, ¿no? Entonces se hacía algo que se hace, que se hizo no solo en Argentina, que es tener una píldora escondida para que en el momento en que te secuestraban, tomar la píldora y, en lo que parece ser un acto de responsabilidad política, porque era me suicido para no delatar a mis compañeros, morir, ¿no? Elegir darse muerte uno mismo. Hay un texto bellísimo del filósofo que ya cité, que es de Derrida, que se llama Dar la muerte, que no lo vamos a ver, que es de lo más complicado, pero es de lo más fascinante también, en el que Derrida piensa esta cuestión, ¿no? Que también es una cuestión que pensó otro filósofo muchísimo, que se llama Martin Heidegger, sobre todo en Ser y Tiempo, su libro más conocido, que es si se puede elegir darse la muerte uno mismo, ¿no? En el sentido de que de decir que uno se da la muerte es una suerte de oxímoron, ¿no? ¿Cómo elegir esto que no se puede elegir? Es una decisión imposible, ¿no? En el momento en que elegís hacerlo, dejás de ser sujeto, ¿no? En el libro que vamos a ver la vez que viene, también vamos a ver una clase del curso de Deleuze sobre Foucault, de Gilles Deleuze sobre Michel Foucault. Y Deleuze, no en esa clase que vamos a ver, creo, sino en una siguiente, habla del suicidio y dice que el que se suicida es el que menos acepta la muerte, ¿no? Porque el que suicida intenta apresurarse para encontrar la muerte y no la encuentra, porque es lo imposible de encontrar, ¿no? Pero más allá de eso, les decía que la píldora de Montonero funciona, o parece funcionar, como la posibilidad de garantizar no delatar a los compañeros y por lo tanto como un último acto de responsabilidad política, por lo tanto como una cuestión política. El suicidio, el momento de la muerte individual, como un momento político, ¿no? Y bueno, hay un pensador argentino que se llama Hugo Besetti, que respecto de eso dice lo siguiente, ¿no? Dice, la figura desesperada de un combatiente, ¿no? Que enfrenta su propia muerte reducido a una pura individualidad. Reducido a una pura individualidad porque está metido en un campo de tortura y exterminio, sin ropa y solamente con la píldora, ¿no? Bueno, alguien que desconectado del mito y de la fe no tiene otra vida que esa que va a perder, ¿no? En un sentido es la situación de todos en la medida en que el tránsito a la muerte, lo real, es un acto de absoluta soledad. Pero si se trata del problema del sacrificio como deber y como moral, me suicido para no delatar a mis compañeros, para decirlo rápidamente, lo que interesa indagar en ese límite es el sentido de la pastilla en el acto final de un sujeto, en la posición imposible de decidir entre la vida y la muerte. Para un sujeto configurado por la moral del heroísmo, la decisión parece ya estar tomada y parece ser una decisión política, profundamente política, ¿no? Pero más allá, continúa Besetti, de los relatos fabulosos y de las apropiaciones a posteriori, de las leyendas ejemplares y de las aliografías revolucionarias, los que mueren son hombres de carne y hueso y en verdad nadie sabe cómo asumieron su propia muerte. Bien, es una cuestión imposible de decidir, ¿no? Esta, ¿no? Si se trata de un asunto político, no pretendo que la respondamos. Pero sí, les digo, antes de hacer una pausa y preguntarles si tienen algún comentario o pregunta, que quiero insistir en que tenemos una cierta herencia de esta cuestión, en que cuando pensamos la muerte y la política, tenemos una herencia porque presuponemos un sentido de las dos y de su relación mutua. Ya nombramos un modo en el cual heredamos esto, lo sepamos o no, bajo tres tradiciones teóricas que mencionamos: la necropolítica, la biopolítica y el giro afectivo. Pero lo cierto es que hay otros más, que no son tan conocidos y que yo últimamente me sorprendo de que no sean tan conocidos. Otra tradición más. Voy a decir tradición, pero incluye
como vamos a ver ahora, un conjunto de disciplinas que se llama los Death Studies, como vieron en el programa, ¿no? Los estudios sobre la muerte. Death, lo digo en inglés, no por malinchista le dicen acá, ¿no? No por malinchista, en Argentina le decimos cipayo, sino porque es un campo anglosajón, ¿no? O estudios sobre la muerte, Death Studies. Y ese campo dice algo, y con esto cierro y hago una pausa para preguntarles qué opinan de todo esto, que también tiene una hipótesis central que se ha vuelto sentido común definitivamente, que es la siguiente. Dice, este campo se fundó en 1955 o a partir de 1955 diciendo la muerte en nuestras sociedades occidentales del siglo XX ha sido negada, y este es un fenómeno contemporáneo. La muerte es negada por un conjunto de características. Esto se llama la Death Denial Hypothesis, pero si ustedes quieren, la hipótesis de la negación de la muerte, ¿no? Es una hipótesis fascinante, ahora la vamos a desmenuzar un poco. ¿Cómo no estar de acuerdo con esto, ¿no? Que en nuestras sociedades la muerte está negada? Más allá de que estemos en México y haya una cierta culturología de la muerte que la pone en el centro de la escena a veces. En la medida en que pensamos que la muerte es un asunto histórico y un asunto susceptible de modularse históricamente y culturalmente, decimos la muerte está negada en nuestras sociedades. Vamos a ver por qué, pero quería antes preguntarles si tienen alguna opinión, intervención, comentario, algo que les haya suscitado. No es obligatorio, obviamente. Bien, continuamos. Les decía, es un campo de estudio que inicia en 1950, más precisamente en 1955, con un texto de un sociólogo británico que se llama Gorer, como suena. Geoffrey Gorer, sí, se pronuncia así, ¿no? Y saca un articulito de 4 páginas fascinante que se los recomiendo, creo que no está traducido, pero les recomiendo que no se lo pierdan. Que se llama The Pornography of Death, la pornografía de la muerte, 1955. Al tipo se le había muerto un familiar cuando era chico, como antes de la Primera Guerra Mundial, se le muere el hermano, y se da cuenta que de 1910 a 1950 hubo un cambio profundo en la sociedad en la que él vivía, que era la Inglaterra de primera mitad del siglo XX, porque no se le permitía a la familia hacer el duelo, básicamente. Porque en el momento en el que el duelo se manifestaba en el espacio público, se le pedía que se vayan a la casa, de cierta manera se lo arrinconaba, ¿no? Para decirlo feamente. Gorer inventa a partir de esto una hipótesis genial que Michel Foucault se la roba, y en Historia de la Sexualidad 1, algún texto que alguno de acá debe haber leído, que es que el sexo y la muerte se invierten. Si en la época o en la sociedad victoriana el sexo era aquello que tenía que estar oculto y la pornografía aquello que lo muestra espectacularizadamente en el momento en el que se levanta la represión, la muerte era todo lo contrario. Incluso hasta el siglo XIX, vamos a ver que esto ahora lo estudia incluso mejor un historiador de la muerte que funda el campo de la historia sobre la muerte, que se llama Ariès, que es francés, ahora lo vamos a ver. Pero Gorer ya se da cuenta, y Ariès se monta sobre Gorer, digamos, se basa en Gorer, perdón, les decía, si en la sociedad victoriana el sexo era lo oculto y lo que tenía que ser, lo que era pornográfico, en el siglo XX pasa lo contrario, ¿no? Esto yo intuyo que algunos de acá y algunas de acá lo conocerán ya de Foucault, ¿no? Foucault dice lo mismo en Historia de la Sexualidad. En el siglo XX nosotros decimos no, el sexo es un tabú, el sexo no es un tabú en el siglo XX. El sexo y la muerte se invierten. Lo que pasa a ser un tabú es la muerte. Vos le decís a alguien, no vamos a morir, y te dice, no digas eso, ¿no? ¿Usted considera que es una relación con el que tenga este misterio, esta forma de misterio y la muerte, en el hecho de que ahora ya no se quiera hablar tan sencillamente de lo que implica la muerte? Bueno, es una pregunta fundamental, porque estos investigadores, que ahora vamos a mencionar varios porque este es un campo muy amplio, se paran desde las ciencias sociales y desde las humanidades empíricas, incluso cuando fuera la historia, hacen archivística, estudian archivos, y dicen
nos está costando mucho hacer este estudio, porque la muerte, nosotros no estudiamos la dimensión metafísica de la muerte, pero al tener una dimensión metafísica es muy difícil estudiarla en la historia. Pero dice, bueno, pero nosotros no nos preguntamos por la dimensión misteriosa, si querés, que metafísica lo uso como sinónimo ahora, ¿no? Ya va, un segundo. Entonces ahí vamos a ver en el texto de Derrida, que seguramente veamos en la última sesión, y lo podés encontrar en la bibliografía misma de Aries, cómo hay una voluntad de esquivar esa pregunta, y decía, a mí me interesan, de hecho el texto se llama, bueno, justo esta versión argentina no, pero el texto original se llama Actitudes Occidentales frente a la muerte. Yo no estudio la muerte, estudio las actitudes, ¿no? Hay un punto histórico donde hay este cambio, como dice usted, de la sexualidad y la muerte. Según estos autores es en el siglo XX y fundamentalmente cada vez más. Ellos se reconocen como parte de una tendencia que va en ascenso. Pero en el siglo XIX todavía no era así. Y es una hipótesis que atraviesa todo este campo, digamos. Y cuando digo todo este campo estoy diciendo algo que todavía no dije, pero estaba a punto de decir, que es el campo de la sociología de la muerte, de la historia de la muerte, de la psicología de la muerte. Es un campo multidisciplinar, como se dice ahora, ¿no? Pero vamos a volver sobre tu pregunta, que es fundamental. Sí, perdón. ¿Podría tener esta inversión que ver con las condiciones de posibilidad de la muerte, en la medida en que en el siglo XX la tecnología y el avance de la ciencia médica ha desarrollado una mayor longevidad en el ser humano, y en esa medida está más rodeado de una cuestión más mortal en otras épocas en las cuales pues los años de vida eran mucho más reducidos que ahora, ¿no? O sea, se ha llegado como a un límite con el avance médico, científico, en el cual hemos podido alargar la vida del ser humano, y por lo mismo... Sí, lo que dijo Román es exactamente lo que dice esta lectura. Ahora lo vamos a ver, pero la hospitalización y el avance de la medicina hace no solamente que haya un nuevo modo del morir, ninguno de acá seguramente, o muy pocos de acá, vieron más, ni un muerto o más de uno, ¿no? Los muertos mueren en la soledad de los hospitales, dice Norbert Elias, ¿no? Y Aries también. Pero por el avance de la medicina y por lo que dice Román, vamos a ver que Aries dice, lo vamos a ver ahora en un momento, por cierto, que ¿qué hora es? Estamos perfectos. Ninguna enfermedad, dice Aries, salvo el cáncer, es considerada incurable, ¿no? Entonces eso va a generar, como vamos a ver ahora, la idea de que el moribundo nunca hay que decirle que se está por morir, porque siempre está como el horizonte de la esperanza mentirosa, porque la muerte al fin y al cabo va a llegar, de que no se va a morir, ¿no? Ahora vamos a ver que esto tiene unas consecuencias fuertísimas que describen estos investigadores, y que son interesantísimas, ¿no? Que al moribundo, a diferencia de lo que pasó hasta el siglo XIX y sobre todo desde la Edad Media, el moribundo era el soberano. En el momento en que alguien se moría, la familia se rodeaba en torno a él y esperaba que diga algo genial, esperaba que escriba su testamento. El momento de la muerte era el momento en el que aparecía la individualidad del moribundo. Y en el siglo XX pasa todo lo contrario. El moribundo se lo trata, dice Aries, como un niño, como un loco, y sobre todo como alguien al cual o a la cual hay que extraerle su saber. No hay que dejar que sepa que se va a morir. Ahora lo vamos a ver. Y ahí lo que se enaltece, vamos a ver, es la figura del médico, el que se supone que sabe todo es el médico, que está ahí hasta el momento en que hasta el momento en que evidencia que es incurable, y cuando se evidencia que es incurable aparecen los cuidados paliativos y el médico principal se va, ¿no? Al moribundo se lo deja solo, se va la persona que lo había tratado hasta el momento. Eso dice Aries, ¿no? Pero terminando con Görer, que hablaba de la pornografía de la muerte, todavía me podrían decir ustedes por qué habla de pornografía, porque está diciendo que la muerte está ocultada, pero ¿cuál sería la pornografía de la muerte? Y es muy interesante la hipótesis. Dice, antes, hasta el siglo XIX, nadie necesitaba ver una espectacularización de la muerte o estar inventando tantas historias sobre la muerte en un sentido, porque todos veían en el hecho de muerte a los muertos, porque morían en las familias y en las casas, incluso hasta el siglo XIX, dice, en parte porque lo que dice Román, ¿no? La gente moría más rápido, pero también como parte de una actitud frente a la muerte, ¿no? Entonces no había la necesidad de una pornografía de la muerte que aparece para él en el siglo XX, y que lo que dice es lo que vemos todos los días en Netflix nosotros. Vos abrís, ponés una serie, se están matando, ¿no? Ponés una de detectives,
ahí está el asesino que mata. Pones una de espías, pasa lo mismo, ¿no? En la literatura aparece toda una literatura de terror que tiene que ver con la muerte. O sea, que lo hemos banalizado, perdón. ¿Cómo? Que justamente lo han banalizado a partir de ese momento. Banalizado. Banalizado. Puede ser, en cualquier caso lo que resalta este tipo, Gorer, es que, y Aries también, es que hay una división. Se oculta la muerte natural, porque vos le decís, a mí me da un poco de gracia, porque yo le digo a mi esposa, ella sabe que yo me dedico a estudiar la muerte, hablo todo el día de la muerte, estoy obsesionado. Y le digo, no, porque cuando yo me muera, no digas eso, pero si estoy todo el día leyendo esto, o sea, y cuando vos le decís cuando yo me muera como algo natural, si ustedes quieren, entre comillas, aunque lo de natural también lo vamos a cuestionar acá, de que la muerte sea algo natural, la gente te dice no digas eso, ¿no? Y lo que se espectaculariza, nombré cuestiones ficcionales, pero también en las noticias, o sea, se cae un avión y todos vamos a YouTube a ver cómo se cayó, etcétera, ¿no? En Gaza o lo que sea, ¿no? Lo que se espectaculariza es la muerte violenta. Entonces hay ahí para este tipo una dualidad entre la muerte natural y la violenta. Sí, perdón. Parece que es como algo alejado, ¿no? A pesar de que es algo sí, algo bastante certero, como diría Heidegger, que es de las más certeras posibilidades de la muerte, ¿no? Justo ahorita porque yo soy paliativista, justamente. ¿En serio? Yo soy paliativista y sí, nada, está... Sí, lo hacen como niños, como cosas. Sí, está totalmente. Y esto que lo mencioné yo, que lo saco no ni de mi experiencia ni de saberlo, sino de los textos de que el médico se retira, sí, también es así. Sí, o sea, finalmente pasa en los de cáncer, los oncólogos, los cirujanos, sí. Dicen, no, ya se puede curar, y se va. Y no te puedes seguir, todavía tienes que estar ahí al lado del paciente. No, pero ese es el problema, el mío, yo ya me lo puedo curar, ya es el problema. No, que yo sin saberlo... Dile que se va a morir y dile que dale pastillitas para que muera bien. Sí, todos conocemos un caso, ¿no? Por lo menos así, pero yo leyendo de estos y sin saberlo intuitivamente me daba la sensación de que esto se tenía que haber acelerado incluso al día de... Porque esto es de hace 70 años, ¿no? 80. Qué interesante. Ahora vamos igual a entrar con más detalle en el texto de Aries. Entonces, para terminar con Gorer, en este contexto en el cual hay una pornografía de la muerte, dice él, y al mismo que es correlativa con un eclipse de la muerte, con una negación, precisamente en el marco de esta cuestión sobre los moribundos, los Death Studies se fundan preguntando qué pasa con la muerte hoy, dónde mueren los muertos hoy y cómo mueren los muertos hoy, ¿no? Marcando esta diferencia. Como les decía, la soledad de los moribundos, lo llamo muy hermosamente Norbert Elias, otro sociólogo / filósofo. Lo que genera con esta dinámica que describíamos recién es que una cierta aislación de los moribundos, ¿no? Se muere solo en el hospital, ¿no? Por supuesto rodeado de la familia, pero como vamos a ver ahora, la decisión del morir, si estábamos hablando de la posibilidad de que sea una decisión propia, al muerto se le sustrae en esta escena del siglo XX, ¿no? Porque el que toma la decisión es el médico, o incluso en complicidad, dice Aries, con la familia. Se habla a espaldas del moribundo, ¿no? Y más allá del avance técnico-científico, Aries lo estudia como una actitud cultural, digamos, como un cambio en la actitud cultural, ¿no? Quería preguntar algo de... Sí, de sí, eso por que favor. mencionabas hace un momento de si... O bueno, un poco problematizar o entender un poquito cómo estás problematizando sobre la muerte y el género, ¿no? Decías, uno no muere como varón, Sí. pero ¿en qué dimensión lo estabas mencionando o pensando? O sea, ¿te refieres a pensarlo a través del acto de morir en sí mismo o del efecto que causa la muerte, ¿no? Porque si se trata del efecto, pues también ahora sí se podría problematizar de una manera política a través de la conceptualización de los, no sé, por ejemplo, de los feminicidios y todo eso, que sí tiene como si traspasa por el género. Y también otra cosa que quería comentar, antes de que se me olvide, es por ejemplo, ahorita que mencionabas también como esto de lo de la muerte, que es algo que te comentaban, es que siempre interesa a México. Creo que también, bueno, yo lo puedo percibir un poco como de esos estereotipos, un poco quizá por el Día de Muertos, de este tipo de sincretismo creado en el siglo XIX, y que pues fue a partir de este intento de legitimidad y creación o homogeneizar estas imágenes como de
de Estado-Nación en México. Sí, total. Entonces, pero creo que de otro lado, al menos, bueno, yo no soy de acá de la Ciudad de México, soy de Jalisco, que es el estado con número 1 de desapariciones forzadas en todo el país. Entonces, al menos yo sí crecí como muy atravesada por la problemática de la muerte por esa razón. Y por todo lo de la guerra contra el narco, que estuvo muy fuerte, ¿no? Entonces, está súper fuerte, sí. También, o sea, por eso también te iba a preguntar, o sea, ¿en qué sentido sí preocupa a México la muerte? Creo que sí, al menos como en mi región, porque yo creo que acá es un poco diferente en el centro del país, lo veo como algo lejano, como todo esto, porque hay una microsfera en la Ciudad de México de repente. Creo que sí nos preocupa y nos perturba por todo ese lado de los feminicidios, de las desapariciones forzadas, del narcotráfico, ¿no? O sea, como que sí ves la muerte y las desapariciones como algo muy cercano. Sí, totalmente. Incluso la tortura, todo esto, o sea, porque allá todo el mundo tenemos conocidos que han pasado por eso, ¿no? Sí. No, me parecen muy bien ambos comentarios. Antes de que me olvide, ahora te digo un par de cosas que puedo decirte yo, pero hay un texto fascinante de Claudio Lomnitz, no sé si lo conocéis, se llama Idea de la muerte en México, que justamente muestra cómo la idea de la muerte es parte es un antropólogo que es chileno en realidad, pero nacionalizado mexicano y vive en Estados Unidos, y estudia cómo la muerte se constituye como cuestión nacional en México, ¿no? Entonces es parte fundante de la constitución del Estado-Nación mexicano. En la introducción, Lomnitz retoma todos estos textos, por cierto, pero es un dato de color. Y justo desde fuera siempre ven como México y la muerte lo vinculan, y desde acá creo que no lo vemos tan así, o sea. Bueno, en el sentido que vos dijiste, igual sí, ¿no? De tener una conciencia del nivel de femicidios, de asesinatos, de desapariciones. Quiero decir, voy a hacer un comentario general solo para aclararlo. Yo lo que quiero decir con la distinción entre muerte, problema y misterio es que es partir de la base que todos estamos de acuerdo con que hay que problematizar la muerte para pensarla políticamente. O sea, hay una parte del pensamiento político sobre la muerte que pasa por la problematización. Lo único que no quiero es que la problematización agote la dimensión metafísica de la muerte. No habría que equivaler metafísica a misterio, pero eso no importa, es demasiado filosófico, ¿no? Entonces, me preguntabas algo que tiene que ver muchísimo con esto al principio, de qué sentido decía, y va en la misma línea, ¿no? De en qué sentido hay una cierta relación o no relación entre diferencia sexual, para ponerlo con un término propio de la historia del feminismo y no solo del feminismo, y muerte, ¿no? Yo pensaba en la persona que muere, sencillamente, no estábamos hablando de la muerte personal. Coincido completamente, pero yo dije la palabra frontera al principio, vamos a ver que sobre esa palabra vamos a seguir diciendo algunas cosas, ya no sé dónde escribir. Quiero escribir acá para ser más equitativo, pero acá está como me degradé, ¿bien? Ya mejor, ¿no? Bien. Y de paso, bien, gracias. Pero creo que ya hay grabación, ¿no? No importa. Podría decirse un poco tontamente que la pregunta esta, que igual yo la formulé como pregunta, no dije que no se muere como varón, o sea, me parece que una de las preguntas definitivas, ¿no?, de la existencia. Lo que quiero decir es que este tránsito, que es un tránsito que vamos a ver que es un tránsito imposible, como dice uno de los textos, supone el misterio de esa anulación de todas las determinaciones que tenemos, si tengo dinero o no, si soy varón o no, si soy de tal país o no, si soy de tal partido político o no, si soy de tal equipo de fútbol o no, etc. De modo que lo que podría ponerse del lado de la problematización de todas esas determinaciones se cae, ¿no? Pero se cae para el que está muerto, de modo que no se cae, porque vamos a ver, de este lado quedaría, o del lado, si lo ponemos en una línea temporal que ya no sería demasiado fidedigno con el hecho de morir, de este lado de los vivos quedaría todavía la necesidad de decir, sí, fue un femicidio, ¿no? Igual ese sería el ejemplo más extremo del todo. No estábamos poniendo ese ejemplo, pero entonces esto que estamos diciendo de esta cierta alabanza que yo estoy haciendo de hablar de misterio, en realidad supone la posibilidad de poder
delimitar esta frontera, pero ¿quién la puede delimitar? Si siempre hablamos de este lado de acá, dice Derrida sobre Heidegger, perdón que los nombre, ¿no? Siempre hablamos de este lado de acá. Entonces toda la filosofía del filósofo más importante del siglo XX se sostuvo en la voluntad de establecer esta frontera. Y este otro filósofo, el filósofo más importante es Heidegger, y este otro filósofo de Derrida, le parece fascinante esto porque permite decir, ojo, no hagamos solamente culturología de la muerte no se reduce solo en estudiar los modos culturales en las que ella se da, pero al mismo tiempo también con la historia de la muerte, con la antropología de la muerte, le contesta a Heidegger, mirá Heidegger, vos pretendés delimitar la frontera, pero siempre ya el que muere fue un hombre o una mujer, siempre ya el que muere está inscrito en un mundo simbólico, ¿no? Entonces, van a ver que ese texto que es fascinante nos hace también todo el curso, porque termina diciendo, ojo, ¿no? Porque acá hay un problema. Me voy a permitir leer, a ver si lo encuentro rápidamente. Ahora cuando prenda la cómpulo hago una cita que la vamos a ver después, pero una cita de ese texto que creo que ya sería pertinente acá. Bien, ahora lo que tenemos que hacer, bueno, hablamos sobre, lo que iba a decirles antes. Ya vamos a volver sobre estas cuestiones, sobre todas las que preguntaron, por cierto. Ahora me quedé con ganas de escribir ahí porque me gusta que se vea. Igual no puse nada, puse una línea, pero lo voy a poner acá porque quiero anotarlo por si a alguien le interesa. Nombré a Gödel y a Aries, ¿no? Pero son 5 o 6 textos fundamentales, después son 1000, porque este campo se amplió y es muy importante, como les decía, en el mundo filosófico. Pero tenemos el de Gödel de 1955, no le escribo ahora para narrativo, pero es de Pornography of Death. Tenemos el de un psicólogo norteamericano que es una compilación que se llama, todos estos los cita Aries, ¿no? The Meaning, creo que en el texto que les digo, si no en cualquier otro que está en ese libro. The Meaning of Death, son todos así, of Death, ¿no? Y son todos de la misma época. Este de 1959, perdón de la letra. Mitford, que es una periodista que estudia lo mismo que les voy a mencionar ahora, que estudia 10 sobre Estados Unidos, que es una manera muy particular que tiene Estados Unidos de lidiar con esto, de American Way of Death, Way of Death, perdón que haga esto, Glasser y Strauss, que este es muy importante también porque estudia, te va a interesar a vos también, especialmente, si me permitís, porque estudia, bueno, ella también no, pero estos son dos sociólogos que se meten en el hospital más importante de California, creo que Los Ángeles, y que hacen un estudio se llama, son dos libros, Awareness of Dying, creo que están en castellano varios de estos. O sea, la conciencia de la muerte, el chiste de este libro es justo lo que decíamos, que el moribundo no tiene awareness of dying, no tiene la conciencia de que se va a morir, o sea, se sustrae. Este es del 65. Y Time for Dying, sobre esto, si me interesa, Time for ahí, me ponen los 4. Dying. Ese es del 68. Después hay otra británica que se llama Kubler-Ross, que también estudia, es una psiquiatra esta, y también estudia cuestiones vinculadas a la hospitalización. Este se llama On Death and Dying. On Death and Dying. Esto se lo pongo por si les interesa, ¿no? Obviamente no lo vamos a ver acá. 1969. Y el último que sí vamos a ver hoy, si nos queda tiempo, al final vamos a mencionar una cosita, que es Ernst Becker, que yo lo separaría del texto por una razón que les voy a decir después, y este escribió, bueno, The Denial of Death, ¿no? La negación de la muerte del 73. Y después están los franceses, que son más conocidos todavía, vaya a saber uno por qué, debe ser por cuestiones también académicas, que escribieron una historia de la muerte. Esos son Aries, no escribí Aries, que es el único que tiene el acento al revés. Aries, que su texto más importante es el que subí, historia de las actitudes frente a la muerte desde la Edad Media hasta nuestros días, una cosa así. Van a ver que lo cita de realidad en ese texto que tanto les estoy insistiendo. Y Bovell, estos dos hacen historia de la muerte. Acá hay historiadores y historiadoras, ¿no? Pertenecen a la escuela de los anales, que es la que es la misma que influyó a Foucault, por cierto, por eso esto de que se roba las cosas. Y Bovell un poco no me gusta mucho, aunque después vamos a hablar de él. Y Bovell sí es el sujeto. Y hay un antropólogo de la muerte que quiso fundar la antropología de la muerte que se llama Thomas, con
con H, pero como apellido, no como yo. Yo soy mi nombre y sin H. Thomas Vincent escribió Antropología del Amor, pero es del 74, no sé. Bien. Entonces, como ya dijimos un poco... esto es interesante. Estos tipos se postulan a sí mismos como redescubridores de la muerte. En el sentido de que, bueno, la muerte estaba negada y aparece como un campo de estudio separado, ¿no? Había ya el campo de estudio, por ejemplo, en el campo de la historia, estaba la familia como un objeto de estudio, el sexo como un objeto de estudio, etc., ¿no? Y estos tipos dicen, bueno, redescubrimos la muerte, ¿no? Como un objeto separado. Hay que hacer la historia de la muerte como algo específico. Y lo paradójico es que el redescubrimiento lo que muestra es que la muerte, o sea, ellos dicen redescubrimos la muerte y lo que mostramos es que está eclipsada, ¿no? Hay como una ambivalencia. En el momento en que empiezan a explotar los discursos sobre la muerte, porque por ejemplo, esa Mitford es una periodista y me faltó la T antes de la F, por cierto, se convierte en un bestseller el libro, The American Way of Dying, que critica algo que ahora vamos a mencionar, que Aries lo estudia, ¿no? Entonces hay, sobre todo en Estados Unidos, habría que ver si lo de México, lo de Día de Muertos no es parte también de esta historia. Desde el 50 hasta acá hay una, como parte de, quizás si ustedes quieren seguir esa hipótesis de la pornografía de la muerte, hay un estallido de discursos en el campo social sobre la muerte. Y ese estallido de discursos, paradójicamente, lo que dice es que la muerte está negada. O sea, es como si todo el mundo hablando de la muerte y dicen, sí, qué mal que negamos la muerte. Hace poco fui a la presentación de un libro que traía un manual. Fui porque me invitaron, no me acuerdo ni cómo llegué ya, como espectador, ¿no? Obviamente. Y era un manual sobre qué hacer si se te muere alguien en tu casa, ¿no? Así súbitamente. Nadie sabe qué hacer. El manual estaba interesante porque hay un conjunto de cuestiones legales y médicas de qué hay que hacer, hay que llamar. Y sorprendentemente había 20 personas, 30 personas éramos, que nadie se conocía entre sí, nadie conocía a la que presentaba, fueron porque vieron el flyer, un poco como este alocado curso, y claro, en vez de comentar el manual, todos empezaron a levantar la mano. Mucha gente fue para hacer catarsis porque tenía historias terribles, la verdad que termina siendo hasta un poco tedioso. Y decía, no, sí, porque nosotros nos vinculamos mal con la muerte, la negamos, nosotros no tenemos una buena relación con la muerte, como si se hubiera constituido esta hipótesis en una suerte de sentido común, ¿no? ¿Ibas a preguntar algo? Sí, o sea, es que estaba pensando en esto que decías un poco del género, nada más que, por ejemplo, si hubiera un pueblo guerrero, que seguro lo hay, y morir como hombre tuviera determinado objetivo, ¿no? Como en guerra, y muere diferente del género mujer, por ejemplo. Sí. Pero todo eso ya, con lo que comentabas hace rato, ya entra dentro del ámbito de lo simbólico. Sí. O sea, no dentro de lo real, por así decirlo, Sí. la ocurrencia de la muerte. Sí. Era nada más eso, o sea, porque me quedé pensando, ¿qué pasaría con alguien que sí que asume la muerte como algo masculino en el sentido, no algo masculino, sino... Sí, se entiende. ¿Sí me entiendes? Sí, en una cultura determinada, morir siendo hombre podría significar algo muy distinto, ¿cierto? Sí, pero justamente el punto ahí es un punto que lo vamos a ver con el texto, en el tercer encuentro, cuando esto, no quiero entrar en esto, pero cuando se trata del sentido de la historia y de la dialéctica, el punto ahí es que la pérdida del sujeto que se va, cuando uno dice, sí, murió como varón, lo dice desde el círculo de sentido del presente vivo, permítame decirlo muy filosóficamente, ¿no? Entonces, ahí la pregunta que introduce este tipo de interrogante de si se muere como varón o como mujer es hasta qué punto esa negatividad absoluta puede determinarse, perdón que lo digo así, esa muerte, ese gasto de una persona que se va, ¿no? Puede determinarse por los sentidos de una cultura, cuando en realidad es el sinsentido absoluto pasar a estar muerto, ¿no? Pero está bien, ¿quién testimonia el sentido absoluto, ¿no? Es aquello de lo cual es imposible dar testimonio, ¿no? Dice Heidegger y Derrida, ¿no? Es aquello de lo cual hay que dar testimonio, pero nadie puede dar testimonio. En el marco de esta protelación está esta cosa de, creo que tiene hasta una sigla, Near Death Experiences, ¿no? Que es NDE, una cosa así, ¿no? Entonces es como gente que realmente cree que volvió de la muerte, esta cosa de las muertes que se evitan, ¿no? Pero la persona está convencida de que murió. Yo no creo en esto porque pienso que esa línea es radical. Yo pienso que hay un dato radical de muerte cuando te moriste. Si alguna persona murió es porque no se murió, ¿no? Pero pasa que hay una visión médica, biológica, ¿no? que está muy bien, pero que es parte de una mirada que no necesariamente uno tiene que compartir, ¿sí? Y que justo es interesante que esta idea de, como el texto de Montaigne, ¿te acuerdas? De filosofar es prepararse para la muerte. ¿Cómo olvidarlo? Sí. Toda esta idea de morir, o sea, pero estando en vida, es envolverse en sentidos y en cuestiones simbólicas, pero en el momento de que sucede, o sea, eso no tiene, o sea, ya no tiene sentido, ¿no? O sea,
Por ejemplo, no sé si viste esta peli de Almodóvar, la de... La nueva. Ajá. Sí, sí. O sea, todo este trip de... Mencionar el título así la gente lo va a ver. Se llama La habitación de al lado. Muy buena, súper recomendada. Y es justo la idea de una señora con cáncer terminal y que en algún punto me dio mucha resonancia con esta idea de Braunstein, sí, psicoanalista que decide morir por vía de envenenamiento, por así decirlo, la muerte socrática, y que toda esta idea de prepararse para morir entra dentro del ámbito de lo simbólico, pero pues quién sabe en ese momento, o sea, de que suceda si realmente tenga sentido, ¿no? Totalmente. Cuando dice el ámbito de lo simbólico, Román usa una palabra que se usa mucho en la terminología del psicoanálisis lacaniano, que los dos compartimos. Yo recién dije círculo de sentido, que también es bastante sinuosa esa frase, pero nos referimos obviamente a todas las constelaciones de sentido que una cultura o que una persona misma como sujeto le puede dar al momento ese que no tiene ningún sentido, ¿no? Y que sin embargo si no le damos un sentido nos volvemos locos hoy mismo, ¿no? Obviamente. ¿Querían decir algo? Sí, propiamente estaba pensando en que esta metafísica de la muerte o esa conciencia de la muerte es más antigua que la política y que varias, no sé, tal vez que la historia, porque pues siempre hemos morido, ¿no? Pero no siempre hemos tenido, o sea, después ya comenzó a aparecer la escritura, pues la polis, pero como que siempre ha estado presente esta, no sé, efecto de la muerte. Sí, no, este curso es terrible porque ven que algunos te llevan para interrogantes más psicoanalíticos, otros más históricos, y él que tiene una sensibilidad metafísica tremenda. No, coincido absolutamente. Dijiste anterior, algunos filósofos dirían originaria, más originaria, ¿no? Y a los que venimos de las ciencias sociales no nos gustaría, porque ¿qué es originario? ¿Qué cosa no está atravesado por la política, por lo simbólico, por la historia, ¿no? Pero ahora que ya tenemos todos esos dispositivos, ¿no? La política, sí, la historia, el lenguaje, pero pues antes de eso igual existía la muerte, igual teníamos una especie de, no sé si conciencia o por lo menos metafísica. Es difícil, sí, me parece bien tu interrogante. Es difícil imaginar una conciencia que no esté atravesada esa misma ya por el lenguaje y por lo tanto por el lenguaje de una cultura, ¿no? Entonces... iba a decir sentido, pero iba a ser como caer tal vez en su paradigma que no comparto porque nunca he leído a Lacan. Pero ¿a qué te estás refiriendo cuando pensás en hubo una cultura que... O sea, no sé si cultura, pero por lo menos grupos humanos. Unos sujetos, sí. Ajá, que pues experimentaban la muerte y pues obviamente podían reaccionar a esa experiencia, sea intelectualmente o sea pues materialmente, ¿no? Claro, pero dijiste que sería antes de que hubiera política. Claro, incluso antes de no sé, de que apareciera el lenguaje. Pues, antes de que apareciera el lenguaje. Igual como que se atraviesa todo este sentido metafísico de lo que significa la muerte. Sí, está bien, es complicadísimo la cuestión que es fundamental la cuestión que trae esa colación. Recién lo pensé y dije, pues a ver, tal vez más adelante, pero... No, pero la cuestión complicada acá, que también está en el texto de Derrida que vamos a ver, porque es la cuestión es una cuestión de las fronteras, ¿no? Yo les dije al principio 3 fronteras, ¿no? Una territorial, una disciplinar y una conceptual, ¿no? Vos decís, antes de que hubiera lenguaje hay una metafísica de la muerte. El problema es cómo pensar en la muerte como tal, más allá de los modos que tenemos de narrarla. Si no había lenguaje, ¿había conciencia de la muerte? Esa es la pregunta, ¿no? Porque uno dice, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? Siempre se quiere determinar ya por lo que en filosofía se dice el logos, ¿no? La posibilidad de o el habla o el lenguaje, ¿no? Y lo que daría el habla es la conciencia de la muerte. Entonces es difícil pensar antes del lenguaje una conciencia de la muerte, aunque coincido con vos que podría ser cierto, ¿eh? Sí, perdón. Los sentimientos siguen, ¿no? O sea, nuestra actividad ha cambiado, pero tienen... Entonces para vos un gato tiene conciencia de la muerte. Es una pregunta seria. Es posible. Ok. Sí. Creo que a lo que te refieres es como que el amor es algo que insiste, o sea, que está primigenio antes del lenguaje, ¿no? Porque decir que es antes del lenguaje, pues que no se puede, porque la verdad es que no se puede pensar si no es por el lenguaje. Pero creo que te refieres a que es como que antes de ponerle un nombre, ponerle un concepto, como estaba ya esa experiencia para marcar la muerte, ¿no? Creo que por ahí va tu comentario. Sí, la experiencia. Sí, está muy bien. En algún punto coincido, sí, estamos ahora entendiendo.
Ahora entendí. La muerte sigue siendo la muerte. Sí, está muy bien. La muerte es aquello que rompe no solamente las coordenadas, lo que yo llamaba determinaciones culturales, no sé qué, sino la determinación misma del lenguaje. Coincido con vos, como ningún otro fenómeno, con ningún otro enigma del mundo, ¿no? La posibilidad que te quita todas las posibilidades, ¿no? Exacto, muy bien, muy bien. El tema es, cuando la nombramos sin lenguaje, nunca, ¿no? Esa es un poco lo que en realidad llama aporía, ¿no? Es una paradoja. Y van a ver, que vamos a ver la última sesión, que no es lo mismo tampoco ni siquiera, por lo mismo que vos decís, no es lo mismo decir morir que decir fallecer, que decir sucumbir, ¿no? Pero tal vez el lenguaje pueda ser interpretado como, no sé si, o sea, me imagino que lloraba antes de que existieran las palabras, ¿no? Entonces, pues a eso, ¿no? Ese tipo de expresión. Sí, ¿qué ibas a decir? O sea, solo me recordó un poquito a este texto de Bataille de las cuevas de Lascaux, o sea, que es que, o sea, desde que aparecen esas pinturas en las cuevas, que tienen que ver con muchísimos años atrás, antes de los griegos, su interpretación un poco es que lo que hace al hombre no es el trabajo, sino el arte, en la medida en que lo piensa como un sujeto que está inmanente con los animales, o sea, que no hay una separación sujeto-objeto, en la medida en que se piensa en comunidad, porque cuando se representa con palitos, y a los animales los representa como muy detalladamente. Entonces no hay esta como importancia antropológica desde su interpretación, pero él piensa que justo no hay lenguaje en la medida en que simplemente es un sentimiento que se expresa. Pero, o sea, solo me hizo recordar un poco esta idea, porque ciertamente yo tampoco puedo pensar como toda la noción que tenemos de la muerte sin la cultura, sin la política y todo esto que lo envuelve, nada más que sí sería diferente, o sea, entiendo por dónde va, pero, por ejemplo, la forma de argumentar de Bataille es que existen estos vestigios pintados que le harían decir, bueno, es que ahí empieza lo que es el hombre, y no con el trabajo, sino con el arte. Pero ya pensar justo con más precisión, eso es una especie de imagen que nos hace pensar algo, ¿no? Pero ya pensar la idea o hipótesis de que no, ¿cómo decirlo? O sea, sin evidencia, por así decirlo, una muerte sin lenguaje, pues ya es un poco más complicado. No solamente lo traigo con la Sí, desde el momento mismo en que la pintura en una cueva es ya un signo o una marca, y por lo tanto uno podría decir el lenguaje, ¿no? Ese claro, es el problema, claro. ¿no? O sea, ¿cómo hablar de experiencia sin hablar de lenguaje? ¿No? Eso es un poco la cuestión difícil. Pues cambiarlo por expresión, como que le sugería, ¿no? En vez de Sí, entiendo. Entiendo, me parece muy sugerente. Estoy demasiado atravesado por las ciencias sociales, las humanidades y la filosofía del siglo XX problematizó la idea de que el lenguaje justamente es un instrumento y no algo que nos atraviesa desde el principio. Entonces, donde hay sujeto, donde hay humano, para las ciencias, para el siglo XX y para el siglo XXI, hay lenguaje, ¿no? Entonces, de todas maneras, vos estás apuntando a la cuestión a la que estamos apuntando, porque cuando distinguimos entre problema y misterio, en parte se trata de eso. Se trata de nombrar una experiencia que está más allá de lo que el lenguaje puede nombrar, y que sin embargo no podemos nombrar sin lenguaje, ¿no? Por eso es una paradoja. ¿Querías decir algo? Sí, yo justamente me quedé pensando, cuando estaban diciendo acá, bueno, sería casi desbaratar todo lo que dijeron acá. Que bueno, pensarlo también como desde estas otras teorías desde el antropoceno y el capitaloceno, o sea, es decir, pensarlo desde lo no humano. O sea, se puede pensar la muerte desde lo no humano, entonces aquí sería pues una falacia, ¿no? Esto de decir que, o sería absurdo que pensar la muerte como intrínsecamente política, pensándolo desde lo no humano, ¿no? Los animales mueren y probablemente no estén atravesados, depende de la circunstancia, por lo político, ¿no? Entonces, en este sentido, o sea, la muerte existe, lo nombramos desde lo humano, pero estamos hablando de lo no humano, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, o sea, como pensándolo desde otra área muy distinta, ¿no? No, está muy bien porque lo que ustedes están trayendo a colación, justamente lo que pone de relieve es lo que vamos a ver, que es que la definición misma del humano se determinó en la historia de la filosofía occidental y del pensamiento occidental y de la civilización occidental como aquello que se diferencia con el animal porque el humano tiene conciencia de la muerte y puede nombrarla. Esa es como la visión clásica de la diferencia entre el humano y el animal, ¿no?
no es solamente que tiene logos, que tiene lenguaje, sino que tiene conciencia del morir. Entonces poner en cuestión esto es poner en cuestión el humanismo, ¿no? que está en el centro de las disciplinas que estudiamos, no solo de la filosofía, porque las disciplinas esas se fundan en esta concepción. Yo soy profundamente humanista, en el sentido de que me interesa pensar cómo el humano se vincula con ese momento de la sustracción de sentido que no le pertenece del todo, ¿no? Porque los animales también mueren y porque también están sustraídos a eso que vamos a llamar negatividad absoluta, o a la muerte entendida desde una perspectiva cósmica, uno podría decir, ¿no? El humano está en el medio de un cosmos sin sentido. Hace poco vi una serie que se las recomiendo fuertemente, no necesariamente tiene que ver con esto, pero sí pone en el centro de la escena las pequeñez del humano, en el centro del cosmos, que es Cosmos de Carl Sagan, no sé si la conocen. Es realmente Cosmos de un astrofísico norteamericano que se llama Carl Sagan. Sagan como suena. Es una serie fascinante, ¿no? Entonces, claro, uno viene de la ciencia política, de la sociología, incluso de la filosofía contemporánea, y ve eso y dice, claro, este tipo, los astrofísicos se dan cuenta de algo que no nos damos cuenta, decimos todo es una construcción política, todo es una construcción social, y parece que si vos armás un calendario cósmico que va de enero a diciembre, pero que es proporcional a la historia del universo, nosotros estamos en los últimos 4 días, no mentira, en el último día. O sea, la humanidad nace a las 11 de la mañana del 31 de diciembre, en un calendario proporcional, ¿no? Entonces uno dice ahí, ¿cómo no va a haber que pensar la muerte allí donde se sustrae del lenguaje, ¿no? Pero bueno, continuemos así, llegamos, si podemos, nos queda media hora. Les voy a decir 3 cosas más del texto de Aries, pero porque ya le dimos un poco vueltas con todo lo que hablamos de la hospitalización. Aries suscribe esta idea de que la muerte se ha negado, de que los hombres se comportan como si la muerte no existiera, y lo estudia en el texto que les dejé. Les dejé un libro entero, pero les mencioné cuál era el capítulo, que se llama La muerte invertida, a partir de tres dimensiones, que son el desposeimiento del moribundo, que es de lo que ya hablamos, la negación del duelo, y la invención de un nuevo rito funerario en los Estados Unidos. Me interesa más el tercero porque de los primeros 2 un poco ya hablamos, pero respecto del moribundo, como les decía, del primer aspecto, él ve una inversión respecto de lo que sucedía desde la Edad Media, sobre todo desde la Baja Edad Media, que es la última Edad Media, ¿no? La alta es cuando comienza la Edad Media y la Baja es la última, ¿no? Y la ve, sobre todo, ve algo distinto a la contemporaneidad respecto del testamento. Aparece la figura del testamento, que yo pensaba que era muy contemporánea, pero parece que los testamentos están en desuso hoy. Uno piensa por una cuestión legal que los testamentos son fundamentales hoy, y parece que no. El testamento, desde el siglo XV, desde el siglo XIII, XIV, XV y sobre todo en los siglos posteriores, es un momento fundamental. Ustedes saben que en el Renacimiento y en ese tránsito de la Baja Edad Media a la modernidad es cuando aparece fuerte la figura del individuo. El individuo de que se separa de la familia, del gremio, ¿no? Cualquiera que estudia sociología o ciencia política lo sabe, ¿no? No siempre hubo individuos. Sócrates no se consideraba a sí mismo un individuo. Le dan a elegir entre la cicuta, o sea, el veneno para morir, o desterrarse, es como si fuera a tomarse un avión e irse a otra isla, ¿no? Y Sócrates, que elige morir, ¿no? A pesar de que tenía razón, elige morir porque por fuera de la comunidad política no había individuo como ahora. Vos decís, mi país está mal, me mudo a otro país, es justo mi caso, me mudo a México y yo sigo siendo Tomás Especiales, mi pasaporte es tal número, etc. No dependo de la comunidad política, es porque nosotros nos consideramos a nosotros mismos como individuos y no hace falta ser liberal políticamente para que así sea. No, uno se considera como individuo. En el imaginario, después uno puede intentar pensarlo de otra manera, pensar la identidad de otra manera, pero hay un núcleo de sentido de la modernidad que es difícil escaparle, ¿no? Desde el punto, cuando uno dice, mi mamá y mi papá no me van a determinar lo que yo estudio, está pensando con esa concepción, ¿no? Yo soy un individuo separado de mi familia. Y esa separación, dice Aries, que en el plano de la muerte se da con el testamento. Incluso dice que en la Baja Edad Media era en el momento de la muerte cuando uno se afirmaba como individuo. Hasta entonces había una vida muy gremial, muy familiar, y en el momento de la muerte se le daba al moribundo una soberanía que lo constituía como individuo, ¿no? Entonces el testamento no era simplemente a quien le dejaba los bienes, sino una especie de género literario en donde el sujeto aparecía no como individuo, ¿no? Como algo separado de la comunidad política, como algo separado de la familia. Entonces la cuestión del moribundo me parece interesante, lo que sostiene Aries, porque esta cuestión de la hospitalización del moribundo y del no saber, de la ignorancia en el que hay que dejarlo, para él va de la mano de una crisis de la individualidad, ¿no?
que es lo más interesante porque uno dice, y acá todavía no existía el neoliberalismo, que quizás incluso lo acentuó, pero uno piensa que el neoliberalismo lo que enfatiza, uno lee al neoliberalismo como una historia más del liberalismo, y en realidad es completamente distinta. El liberalismo clásico acentuaba la idea de individuo, el neoliberalismo es individualista, pero hay un individuo completamente que está deshecho en el neoliberalismo, ¿no? que es completamente impotente, ¿no? En los últimos 50, 60 años por lo menos, ¿no? o como mucho, mejor dicho. Eso lo digo al pasar, ¿no? Como una cuestión teórico-política. Y dice, no, van a ver lo que es fascinante, hay una fantasía que todos tenemos que es, bueno, se murió, pero no se sintió morir. La persona no se sintió morir, por suerte no se dio cuenta. ¿Quién no escuchó esta frase? Y esa frase dice, para los de la Edad Media hubiera sido terrible. O sea, no se dio cuenta que se iba a morir. Peor, doble desgracia. ¿No? Porque el momento de saberse morir, el awareness of dying, era el momento en el que aparecía lo más singular, ¿no? El momento en el que el individuo se constituía. Y acá uno dice, bueno, por suerte no se sintió morir. Es porque uno cree, porque en esta constelación problemática se subraya, y en nuestras vidas, que es mejor no saber lo que el moribundo no lo tiene que saber, ¿no? Entonces, deshacimiento del moribundo, no me acuerdo del término que usó él y que usé yo, con todas las características que mencionamos antes, así que no las repito. La negación del duelo, que les menciono solo un elemento porque me parece interesante y yo tampoco lo sabía. Cada vez hay más cremaciones y hay menos entierros. Y él dice, bueno, es porque se quiere hacer desaparecer al muerto, ¿no? Se lo quiere hacer desaparecer porque cada vez menos se permite el duelo en público, ¿no? Y dice esta frase que parece que la usa Goren, ¿no? Los niños ya no nacen de repollos en esta inversión entre sexo y muerte. Los niños ya no nacen de repollos. Se les dice que no los trajo la cigüeña, que efectivamente son producto del sexo, pero los muertos desaparecen en las plantas. En el sentido de esta cosa de decir, vieron que mucha gente dice, no tiene una perspectiva cósmica sobre la muerte, cierto pensamiento New Age también, ¿no? De voy a ser uno con el universo, ¿no? Somos polvo de estrellas, ¿no? Un cantante uruguayo que me gusta a mí dice, no dejaremos huella, solo seremos polvo de estrellas, ¿no? Esa es una mirada de lo más impolítica en algún punto, ¿no? Porque pone a la muerte solo del lado del cual yo lo quiero poner también, que es del lado de la desaparición cósmica, ¿no? Disculpe, esa visión es como quitarle la carga moral. Sí, puede ser, quitarle la carga social y política en algún punto, ¿no? Incluso quitarle la carga humana en el sentido que ustedes decían, ¿no? En el sentido de ponerlo como parte, somos materia cósmica, ¿no? Materia pesada. Es fascinante eso, ¿no? Pero al mismo tiempo es cómo pensar la política a partir de eso, es un poco lo que a mí me interesa, porque es cierto, o sea, escuchás a los astrofísicos, sí, somos producto de polvo de estrellas, ¿no? La verdad no se le puede decir que no, ¿no? Para decirlo muy horriblemente. Bueno, y en tercer lugar, para terminar con el texto de Goren, así llegamos, nos quedan 25 minutos, los vamos a usar hasta el final. Para terminar con el texto de Aries, dice en tercer lugar, esto se los quería comentar porque me parece lo más antiintuitivo de todo, en Estados Unidos hay un problema, dice. Es verdad, la cremación va un poquito en ascenso, pero en parte no. Está algo que se llama, que todos lo sabemos por las series y las películas, que son las funeral homes, que son las funerarias, ¿no? Pero que son casas neutrales, que no obedecen ni a la soledad de los hospitales, al anonimato de los hospitales, ni a la personalidad que tenía la casa y la familia en la Edad Media, pero son parte de un producto comercial, sin duda. Cuando les digo lo vemos en las series de la película, saben a lo que me refiero, ¿no? Esta típica casa llena de flores, adornada, donde está el muerto y lo más interesante de eso es que el muerto está embalsamado y maquillado por allá le llaman mortician, y nosotros le llamamos tanatólogos. En esta reunión que fui, que les digo, que no sé por qué caí ahí, había 3 tanatólogas. Y ella decía, sí, ellas aplicaban inyecciones para embalsamar. Es un embalsamamiento, como se diga, que no es como el de los animales que lo dejan muchos años, sino que dura 3 días. Entonces se desarrolla toda una técnica para que el muerto parezca vivo, para que esté igual que en el momento en el que se murió, o antes, en el momento del funeral home, ¿no? Del momento del velorio, ¿no? Claro, entonces
Aries dice, bueno, qué problema, porque no los creman, es verdad que hay un culto de los muertos, pero claro, como al muerto se lo maquilla y se lo embalsama, y se genera toda esa cosa del funeral home, es con climita, que es el ambiente de la casa, pero como si todo estuviera alegre en algún punto. No quiere decir que no hay duelo, no está diciendo eso, ¿no? Pero se recuerda a los muertos, pero no a la muerte. Entonces interpreta todo ese maquillaje como parte de una negación, como parte de la misma negación de la muerte, que es esta gran hipótesis a la cual Aries adhiere absolutamente. Hay una serie sobre esto, si les interesa, es de comedia, pero está muy buena, se llama, no la terminé igual, 6 Feet Under, es muy conocida, es una serie yankee creo también, que es sobre una familia que trabaja de eso, trabaja de restaurar los cuerpos de los muertos, y en el primer capítulo, se los digo porque en el primer capítulo muere el padre de la familia, así que un poco gira en torno a eso. Bien. Digamos que Aries, para terminar, se sube al tren absoluto, se sube completamente al tren de la Death Denial Hypothesis, ¿no? Incluso este maquillaje de los muertos es considerada parte de la negación de la muerte. Me parece que acá hay que hacer una pausa. Les había propuesto distinguir entre problema y misterio, ya dijimos muchas cosas, pero la historia de la muerte en clave de Aries, o la sociología de la muerte de Görer, o muchos de los que citamos, son grandes problematizaciones de la muerte, de lo más fascinantes, evidentemente. Yo pienso que son fundamentales, y me han volado la cabeza, y lo digo con honestidad. Pero como les decía, tienen esta... Bueno, mejor no voy a decir esto, simplemente a mí lo que me pasa, como le pasa a este filósofo que comenta estos textos, es que estos textos suelen hacer, o algunos de ellos hacen este gesto de decir, estudiamos este aspecto de la muerte o las actitudes de la muerte, nos desligamos de la dimensión cósmica, metafísica, enigmática de la muerte, ¿no? Y nadie niega que la muerte es un asunto político, en el sentido en el que, como vamos a ver en la próxima clase, también la necropolítica y el giro afectivo, ¿no? Determinan cómo se modula la muerte políticamente. Pero en todos estos casos me parece que el problema reside al interior, ¿no? del misterio, como parte de la evidencia irresoluble y aterradora de la finitud humana. Eso es un poco lo que desde el comienzo de la sesión les estoy sugiriendo, ¿no? Entonces, mi pregunta, fue la pregunta de mi investigación doctoral, es la pregunta de mi postdoctorado y es la pregunta de este curso, es si la política o incluso quizás la cultura tienen una relación constitutiva con esa evidencia irresoluble y aterradora. Es decir, si la cultura es siempre ya una manera de responder a eso tan aterrador. Y si hay pensadores que lo han hecho, ¿no? Hay pensadores que tienden a subrayar más esto, ¿no? Les voy a decir un ejemplo rápido que no lo vamos a ver, pero el psicoanalista Freud, el padre del psicoanálisis, tiene un texto que se llama Tótem y Tabú, y ahí intenta explicar cómo surge la cultura, entendiendo la cultura como la prohibición del asesinato. Este texto me parece fundamental para los que les interesan la necropolítica, por cierto, ¿no? Porque intenta explicar la prohibición cultural del asesinato, o la cultura como un modo de prohibir el asesinato a partir de un asesinato. Dice, había un mundo como si fuera anterior a la cultura, que es un mito, ¿no? Como el mito del estado de naturaleza de Hobbes, anterior a la cultura, en el cual estaba el padre de la horda y los hermanos, dice, un mito muy masculino, por cierto. No había restricciones sexuales, no todos estaban con cualquier mujer, no había restricciones de matar, en el sentido de que cualquiera se podía matar como cualquiera, pero el padre era el soberano, ¿no? Entonces, lo que hacen los hermanos, se organizan, matan al padre, les genera una culpa terrible de haber matado al padre, entonces instituyen el tótem del padre, que lo que signa es la imposibilidad de matarlo, ¿no? Es decir, se establece la ley a partir de un asesinato primordial, que es un poco lo que cuenta el complejo de Edipo también, ¿no? O sea, a partir del deseo de matar al padre es como el niño introyecta la ley, ¿no? En el psicoanálisis, no importa, porque no es un curso de psicoanálisis, pero en este mito que construye Freud a partir de sus categorías psicoanalíticas dice, en el origen de la ley y de la cultura, y de la culpa y de la prohibición de matar al padre, hay un asesinato primordial, como si fuera una suerte de muerte que está en el inicio de la humanidad, ¿no? O de la cultura. Lo cual, algunos comentaristas dicen que sucede una paradoja muy interesante. ¿Cómo es que le generó culpa si la culpa era lo que se instituye después? Es decir,
voy de vuelta con el mito. Los hermanos se unen para matar al padre, lo matan, le genera culpa, entonces dicen, bueno, vamos a instaurar un tótem que es la ley, una relación totémica en la cual no se pueda matar y no se pueda estar con la mujer del vecino, etc. Entonces ahí se instituye la ley, que la ley es lo que genera la culpa, porque uno tiene ley, porque uno tiene culpa porque está infringiendo la ley, sea la ley moral o sea legal, ¿no? Entonces, claro, se da una especie de futuro anterior, ¿no? En el sentido de que la culpa que supuestamente es instaurada después del asesinato es el efecto del asesinato mismo. No importa, pero esa es una paradoja interesante, ¿no? En cualquier caso, lo que les quería decir es que ahí muerte y política tienen una relación constitutiva. No es que la muerte es un elemento más de la política después. La muerte constituye a la... Bueno, acá estamos diciendo cultura, ¿no? Oye, Tomás, sí. Nada más. O sea, es que justo estaba pensando que en esta idea también de que la cultura está enferma. Sí. Y estaba pensando que si adentrarnos a la cultura de alguna manera es llevarnos más rápido hacia la muerte, pero creo que es todo lo contrario, o sea, es mantenernos de alguna manera enfermos el más tiempo posible para invertir en nuestras cuestiones de nuestra salud, de invertir en ellas, y que todavía cuando llegue el momento de la muerte sea algo económico, no lo que estábamos diciendo, algo por lo que uno pague. Sí. Pero también podría ser otra consecuencia de por qué la muerte es algo que se oculta, ¿no? Como decías hace rato, es que todo es curable menos el cáncer. Entonces esta idea de que tú puedes estar ahí aún con condiciones deplorables, pero que la misma cultura lo posibilita, en tanto que se crean enfermedades y uno tiene que estar en la cuestión farmacéutica, es también ocultar el lado de la... una manera de generar deuda, decís, en un sentido... Y también de ocultar la muerte en la medida en que aunque estés muy enfermo, pues puede seguir existiendo, ¿no? O sea, ocultar la muerte para decir como puede seguir existiendo en este mundo, pero que este mundo a la vez, al insertarnos en él, pues de alguna manera nos enferma ya, ¿no? No sé, cómo que me quedé pensando. Me hizo recordar, nada más un comentario rapidísimo, sí, claro. En esta lectura también que decía, me encantó ese extracto, decía algo así como que teníamos que culturalmente tendríamos que recurrir a la muerte yéndonos como una especie de pianísimo y también como de, pues sí, casi sin dejar rastro, ¿no? No me acuerdo lo demás, pero sí lo decía así, tal cual. ¿Decís en el texto de Aries? Creo que sí. Sí. Se me hizo buenísimo porque sí es muy interesante pensarlo así. Sí, si les interesa, estas cuestiones están problematizadas en torno a una crítica del capitalismo, a una crítica... Las yanquis son muy autocríticos del modo en que es parte de un sistema comercial. Eso no lo dije, sí, por supuesto. Y es de lo más interesante y aterrador, ¿no? También. Bien, nos quedan 15 minutos, vamos a... Y solo quisiera decirles dos cositas del texto de Becker y de última lo retomamos en la próxima clase. Quería comentarles cómo iban a seguir las clases en general, a ver si nos da tiempo. Creo que vamos a hacer eso. Pero les quería mostrar este video de 50 segundos, que es una de mis películas favoritas, por cierto. A ver si se escucha bien. Hey, I'm going to buy these books, I think, because I think you should read them, instead of a cat book. That's pretty serious stuff there. Yeah, because I'm obsessed with death. I think it's a big subject with me. I have a very pessimistic view of life. You should know this about me if we're going to go out. I feel that life is divided up into the horrible and the miserable. Those are the two categories. The horrible would be like I don't know, terminal cases. And blind people, crippled. I don't know how they get through life. It's amazing to me. And the miserable is everyone else. So when you go through life, you should be thankful that you're miserable. Because that's you're very lucky to be miserable. Bueno, no sé si notaron algún detalle que les llame la atención. Yo lo noté hace un par de semanas, que es que el libro que tiene en la mano es el de Ernst Becker, de Denial of Death. Es increíble porque esta película es del 77, Annie Hall se llama, por cierto. Así. Bueno. A-N-N-I-E Hall, ¿no? Con H-I-A. Y el texto este es del 73, pero para que vean hasta qué punto se hace parte de, sobre todo en el mundo anglosajón y en Estados Unidos, parte de toda una cultura de la muerte, que la gente empieza a leer estos libros, ¿no? A tal punto que el loco de Woody Allen hace un chiste al respecto, ¿no? Quería concluir, porque no nos va a dar tiempo, prefiero retomarlo al principio y rápidamente, la vez pasada, recomendándoles enfáticamente la lectura de este libro, que se supone que es parte de, aunque Aries no lo cita, es parte de esta serie, ¿no?, que estamos armando,
que es la negación de la muerte de Becker, porque ahí Becker hace algo muy distinto a lo que hacen todos estos. Empieza diciendo, miren, para mí la muerte es el problema humano universal y el temor a la muerte es universal. Y dice, bueno, pero él mismo se dice a sí mismo, ¿no? Te podríamos contestar a Becker que había pueblos originarios o que hay una especie de prehistoria donde no le temían a la muerte porque la muerte era como un modo de pasar a una suerte de fantasía del más allá, ¿no? Y Becker contesta patrañas, o sea, incluso en la fantasía de pasar al más allá, lo que hay es un modo de lidiar con la tragedia de que te vas para siempre, ¿no? Del sinsentido. Ese sinsentido él lo nombra con la palabra cósmica, que ya apareció un par de veces acá, ¿no? Dice, el problema fundamental del sujeto, no dice sujeto, que es una categoría muy lacaniana, ¿no? Dice, él es freudiano, viene el psicoanálisis freudiano y une el psicoanálisis con la filosofía existencialista de Kierkegaard. Y dice, el problema del niño no es que lo educó mal la mamá o el papá, no es tampoco solamente el sistema social o el capitalismo, el problema del niño es que expresa la tragedia del ser humano, que quiere tenerlo todo, quiere encontrar en el mundo, en sus padres y en la cultura, su singularidad cósmica, ¿no? Reconocerse a sí mismo como parte de un contribuyente fundamental al cosmos entero, ¿no? Entonces tiene un gesto contrario, que es decir, sí, todo muy lindo, ¿no? No lo dice explícitamente, pero todo muy lindo, la negación de la muerte como un producto del siglo XX, para mí es constitutivo del humano, ¿no? Es un gesto que tendemos a rechazar por las razones que ya dijimos desde el comienzo de la clase, porque tendemos a más bien a intentar historizar las cuestiones con razón, pero es muy interesante, ¿no? que un tipo se pare. Van a ver que en el texto comienza diciendo, les recomiendo también el prefacio, el problema de las ciencias sociales y las humanidades y de la academia hoy en día es que hay una sobreproducción de verdades. Todo el mundo, cada uno desde su perspectiva, unos humanistas, unos antihumanistas, unos historicistas, otros metafísicos, otros vienen de la antropología, otros estudian psicología, y lo que no hay es una unificación. Él dice, yo lo voy a unificar. ¿A partir de qué? A partir del temor a la muerte como algo universal. Toda cultura, recién les hablaba de la relación constitutiva entre cultura y muerte, toda cultura es para Becker una relación, una respuesta que los humanos se dan a sí mismos, y toda cultura debería garantizarle a los sujetos la posibilidad o un plexo de sentido que le permita alcanzar su singularidad cósmica, ¿no? Entonces el nene le dice a la mamá, ¿no? Dice, el problema de los hermanos, dice, van a ver que dice textualmente, el problema de los hermanos es que le das un poco a uno y el otro dice, el otro tiene más. Eso no es porque lo estás educando mal, es porque expresa esta desesperación cósmica que tiene el sujeto de querer ser uno con el mundo, ¿no? Cosa que es imposible, ¿no? Es una especie de egoísmo. Narcisismo básico le llama él, totalmente. El narcisismo desde Freud es constitutivo del humano, no hay persona que no sea egoísta. Para lograr ser lo que realmente somos. Sí, y el problema, él dice que ese egoísmo se canaliza hoy en día, eso le llama, digamos, la respuesta a ese narcisismo es el heroísmo, ¿no? Dice, todo sujeto tiene necesidad de ser un héroe. Vos estabas leyendo algo sobre heroísmo, ¿no? ¿Qué estabas leyendo? Los valores de Scheller. Ah, genial. Habla de esta ley natural de número reducido que escogen de modelos y jefes para el resto del grupo humano. No lo conocía, lo voy a leer. Bueno, Becker dice que el heroísmo es una necesidad natural del sujeto, ¿no? Entonces todos nos queremos considerar héroes, pero el problema, dice, y da ejemplos innegablemente yanquis, gringos, dice, es que queremos aumentar, hemos pasado de situar el heroísmo en un lugar realmente grande a vivirlo como a partir de tener la cuenta bancaria más abultada, a partir de tener hijos que le vayan mejor que el hijo del vecino, todos ejemplos muy gringos, ¿no? A partir de tener una casa más grande, o a partir de construir un rascacielos, un templo, un edificio, lo que sea. Y Becker dice, todo lo que se les ocurra, querer ser presidente, cualquier cosa que se les ocurra, mínima o chiquita, querer ganar la final en el Estadio Olímpico, que con filosofía, acá tenemos algunos compañeros del equipo de fútbol, vamos a jugar la final contra Economía ahí en el Estadio Olímpico el lunes que viene a las 11:30, los invitamos, es gratis y puede venir cualquiera. Todo eso son parte de la necesidad del humano de sentirse singularmente cósmico, de sentir que uno es un héroe, ¿no? Entonces, bueno, él ahí diagnostica un par de problemas, ¿no? O su propia contemporaneidad, y podemos mencionarlo, léanlo, podemos mencionarlo la vez que viene y también seguir adelante, ¿no?
Entonces, como les decía, cualquier cosa para Becker que haga el ser humano es religiosa y heroica en ese sentido. No hace falta que creas en Dios. Tenés una vida religiosa porque querés ser un héroe, ¿no? Si venís acá a estudiar es porque querés tener el título. Si querés tener el título, querés ser un héroe, ¿no? A tu manera. Entonces, les quería mencionar, para cerrar, a ver si nos quedan 8 minutos, 9 minutos, bien. Que yo les dije al principio, y con esto cierro, pero para que sepan qué es lo que se viene, por si a alguien no le interesa no viene más, y si a alguien le interesa mucho viene temprano, que había una gran hipótesis que era esta, ¿no? Que la muerte y la política eran simultáneamente copertenecientes e irreductibles entre sí, y que había una serie de textos o de discusiones sobre las que nos íbamos a centrar, más o menos esta y 4 más, ¿no? Esta contraposición que establecimos rápidamente entre Becker y los Death Studies sería la primera, pero volvemos la próxima sobre esto también. Y vamos a ver 4, si calculo bien, 4 discusiones más sobre esta cuestión, ¿no? Bueno, iba a anotar, pero lo dejamos para la próxima, se los digo, ¿no? En la vez que viene, quisiera contraponer explícitamente, lo voy a poner como bibliografía complementaria en el Drive, para que les quede, ¿no? Pero no vamos a llegar a abordarlo en detalle, lo vamos a charlar, ¿no? Como verán, no vamos a ponernos a leer el texto acá. Lo que me interesa es un modo de leer estos problemas y que el que quiere lea el texto que quiera, porque acá no estamos en ningún curso obligatorio, ni mucho menos, ¿no? Entonces, la vez que viene, les propongo que revisen, si les interesó esta distinción entre problema y misterio, la entrevista esa de Yankelevich que les colgué, que es muy cortita, y la clase 1 del tomo 3 del curso de Deleuze sobre Foucault, que también se los colgué, se los corté en el sentido de que hice un recorte bibliográfico, ¿no? ¿Por qué me interesa esa clase? Porque vamos a intentar contraponer la lectura que Deleuze hace del problema del poder y del afuera del poder de Foucault, que ya vamos a ver por qué importa, con la necropolítica y el giro afectivo, que son 2 tradiciones que las voy a mencionar y las vamos a traer y les subo algunos textos que van en esa línea, que se dicen herederas de Foucault, pero que tienden a encontrarse, desde mi lectura y no solo mi lectura, con un problema que ya vamos a ver cuál es, ¿no? Que ya vamos a ver. Uno de los problemas es que la muerte solo aparece como instrumento ahí, uno de los problemas. Y un poco derivado de eso, o correlativamente con eso, el sujeto, las subjetividades son siempre, es el límite con el que se topan ellos, y van a ver que Deleuze lo explica como un límite del mismo Foucault. El sujeto o las subjetividades, nosotros mismos, somos un producto del poder. Entonces siempre está este dilema con el que se encuentra Foucault de cómo pensar la libertad humana, ¿no? Cómo pensar en un momento en el que uno puede ser otra cosa que un efecto del poder o de la cultura en la que vive. Entonces Deleuze trabaja eso en ese texto y da una respuesta muy interesante que tiene que ver con la muerte, ¿no? El afuera del poder es la muerte y todo sujeto es el resultado de plegar ese afuera. Ya lo van a ver, suena muy pomposo, pero... entonces esa contraposición nos va a permitir más o menos seguir ubicando 2 maneras de afrontar el mismo problema o problemas similares. En la tercera clase les quería comentar, va a haber algunos cambios en el programa. Yo había puesto un texto de Bataille que lo voy a dejar ahí, que se llama Hegel, la muerte y el sacrificio, donde Bataille, me hubiera gustado hablar de esto hoy porque creo que les va a interesar, pero Bataille dice, bueno, Hegel pone a la muerte lo voy a simplificar muy rápido, pone a la muerte en el origen de la historia. La historia comienza porque dos humanos se enfrentan y arriesgan su vida a muerte para que el otro los reconozca. Y después dice Hegel, bueno, al ver que el otro se somete y exactamente, matarlo. Exactamente, empieza la historia y de cierto modo la negatividad absoluta de la muerte, el hecho de la muerte como una negación absoluta de cualquier sujeto, queda relativizada al interior del sentido de la historia. Vamos a decirlo rápidamente porque no hay tiempo. Entonces Bataille en ese texto dice, Hegel no sabía hasta qué punto tenía razón, en el sentido de que esa negatividad absoluta nunca la podés eliminar de la historia. Y a la muerte de los sujetos en una comunidad política le llama el gasto sin reserva. Sin reserva en el sentido de que ningún círculo de sentido en la historia puede compensar a los muertos que se fueron. Ese texto me gustaría hacerlo dialogar con el de sí, lo dije muy rápido, perdón, pero ya lo vamos a ver en detalle. Lo vamos a poner a dialogar con un texto que habla exactamente de lo mismo, que es la relación entre tragedia y política, o tragedia y dialéctica, que es el de Rinesi que los comenté antes. Ahí justamente Rinesi habla de eso, de cómo pensar la política en relación con la tragedia, y la tragedia vinculada a aquello que no queda incluido en la dialéctica, es decir, que no queda incluido en el sentido de la historia. La tragedia lo que muestra es que Edipo se corta los ojos, ¿no? Se saca los ojos, perdón, al final de Edipo Rey, ¿no? Porque no puede tolerar el sufrimiento absoluto que le genera haber matado a su padre y haberse casado con su madre.
Entonces, en esa tercera clase vamos a detenernos sobre esta cuestión de la relación entre historia, sentido, dialéctica y muerte como gasto sin reserva, como pérdida absoluta, como el momento del eclipse del sentido, ¿no? La muerte como aquello que no se deja narrar ni por el lenguaje, ni por una narrativa, ni por el sentido de la historia, ni siquiera por nuestras problematizaciones políticas, para ponerlo en los términos de hoy, ¿no? Y pensar hasta qué punto la política no debe tener en cuenta esa dimensión del gasto sin reserva, ¿no? Que aparece cuando un avión choca contra el World Trade Center. En ese sentido tiene relación este análisis de la muerte con el nihilismo de Nietzsche o de Stirner. Sí, ¿en qué sentido? Sí. O sea, que se pierde el sentido. Sí, vas a ver que en ese texto de Rines, y que te lo recomiendo especialmente, hay una necesidad, el tipo reivindica la tragedia como un modo de pensar la política, en la línea de aquello que apunta hacia la nada y hacia el sinsentido, pero dice, ojo que sin dialéctica, en el sentido de que, ojo, sin ningún tipo de sentido no hay política, la política es lo que construye sentido a pesar de eso, ¿no? El tema es no perder de vista que tiene que hacerlo a pesar de eso, ¿no? Ya vas a ver que ese problema está contenido ahí. No con el nombre de nihilismo, pero se trata de ese problema, ¿no? Como en este curso nos interesa pensar, reivindicar no solo un pensamiento político, sino la política entendida en sentido amplio, el nihilismo nunca en última instancia una solución, ¿no? Si el nihilismo significa un tabú hoy en día, por lo menos en la escuela de filosofía, como que no a todos les cae bien hablar sobre el nihilismo. Sin duda, sí, a quién le podría caer bien. Digo, no, en el sentido profundo en el que es verdadero, en el sentido profundo en que esta sustracción del sentido es fundamental. No te cae bien, pero hay que estudiarlo igual. Sí, a eso me refiero. Pero sí, lo podemos discutir en ese entonces, ¿no? En la cuarta sesión, y con esto ya cerramos, vamos a ver otra manera de vincular muerte y política que tiene que ver con la relación con la universalidad, ¿no? Otra manera de pensar a la relación entre los muertos y la política es pensar cómo se tiene que parar un pensamiento político en relación con algo invisible, que es la infinitud de las generaciones pasadas y venideras, ¿no? Ustedes no van a ver nunca a los nietos de sus nietos, no lo van a llegar a ver nunca, y sin embargo, si a ustedes les interesa pensar la política, hay que pensar eso, ¿no? Porque la política se hace también para vincularse con los que se fueron y nunca volveremos a ver jamás, o con los que vendrán y nunca llegaremos a ver, porque el presente vivo, como dicen los filósofos, es muy chico, ¿no? Entonces, cuando yo pienso que la política tiene que ver con la universalidad, ya lo vamos a discutir, entonces, si tiene que ver con la universalidad, tiene que ver con un cierto todos, ¿no? Con pensar en todos, y si uno piensa en todos, en la totalidad de una comunidad política, tiene que pensar en los que se fueron y en los que vendrán. Un ex dictador argentino dijo una frase horrible sobre la que nos vamos a detener. Dijo en el propio juicio que lo juzgaba por haber exterminado y matado y tirado al fondo del océano a 30.000 desaparecidos, dijo, una vez terminada la guerra, todos los muertos son de todos. Todos los muertos pertenecen a todos los vivos, ¿no? Vamos a intentar desmenuzar un poco esa frase, que es justamente lo que pone en relación es muerte, política y universalidad, de un modo siniestro. Y en el quinto y último, en el quinto y anteúltimo encuentro, porque les propongo dejar uno de sobra para ver qué surge y qué queremos leer entre todos, o qué quieren que preparemos la clase a raíz de algún tema que les haya interesado más o algún texto que quieran traer a colación. En el quinto encuentro, entonces, nos vamos a detener sobre el texto de Derrida que les comenté varias veces hoy ya, ¿no? Que les decía, como empezamos, que para hablar del misterio de la muerte, para hablar de todo esto que se sustrae del sentido, hay que intentar establecer la frontera entre la muerte como tal y las culturas de la muerte. Entonces él dice, bueno, para establecer esa frontera lo que hay que hacer, es decir, para decir que la muerte como tal no tiene frontera porque está más allá de la frontera, hay que establecer tres fronteras. Decir que la muerte como tal no tiene que ver con las fronteras nacionales, geográficas, culturales, es decir que no se muere igual en todo lugar, pero esa no es la muerte como tal, esa es la muerte modulada por la cultura, ¿no? También hay que pensar que la muerte como tal podría ser dicha por un discurso filosófico que está más allá de las fronteras disciplinares, no es ni antropología de la muerte, ni historia de la muerte, ni sociología de la muerte. Y por último, también dice Derrida, habría que poder distinguir entre palmarla, que es una linda traducción de un verbo alemán, o sucumbir, palmarla, fallecer y morir. Los animales la palman, no fallecen. Cuando uno dice que alguien fallece, es que fallece, es un término médico, legal o por lo menos social. Alguien falleció, bueno, decir mi perro falleció, bueno, lo podés decir, pero el deceso es propio de los humanos.
Entonces, el palmarla sería simplemente el fin biológico de cualquier cosa viva, podría ser de un humano en tanto de cuerpo biológico. El fallecer sería un modo médico legal de designar una muerte. Falleció, hubo tantos fallecimientos en un coso de avión, en un accidente de avión. Y por último, la muerte como tal, que Heidegger pretende delimitar de esta, ¿no? Entonces, van a ver que en ese texto, con el cual cerramos, ya son las 2, con el cual vamos a cerrar el curso antes de la clase extra que quede. Derrida hace algo genial, dice, estas 3 fronteras son fundamentales para pensar la muerte como tal, pero después le termina diciendo Heidegger, como les dije, ojo, porque en el fondo no podemos distinguir entre fallecer y morir como tal, porque morir como tal, ¿quién puede atestiguar eso? Nadie, siempre es el otro el que fallece, ¿no? O sea, siempre la muerte es la muerte del otro, ¿no? Y para Heidegger la muerte como tal es la muerte propia, ya lo vamos a ver, pero entonces serían fronteras antropológicas, le llaman fronteras culturales, fronteras disciplinares y fronteras conceptuales. Bueno, fue un montón para hoy. Nos vemos la próxima. ¿Dónde suben el video? No sé, hay que preguntar.